Y ahora sí empiezan los dibujitos. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, entonces... Ay, sí, por favor. Entonces, red continua, entonces, el problema, la que vimos es la que está en la ley, digamos la de abogado, pero la que a mí me gusta es esta, entonces, no queriendo decir que la otra no sea importante, la que me gusta, ojo, entonces, bien. Entendido como sistema estructurante territorial, lo que nos atrevimos a decir es que es una red continua de espacios y hechos que pueden ser naturales, construidos, vacíos, pero de hechos físicos de uso público. Entonces el espacio público constituye una red. Entonces vamos a ver por qué. Red que envuelve, delimita y determina los espacios de dominio privado. ¿Por qué? Porque en términos, por ejemplo, de una manzana de espacio privado, todo el espacio circundante, incluido el espacio aéreo, es, según la legislación de esta república, es espacio público. Hacia el subsuelo, por debajo de los derechos de edificabilidad que pueda haber, en la construcción máxima de sótanos y lo que pueda hacerse para abajo, el espacio que hay en el subsuelo también pertenece a la nación, por supuesto. Entonces, ese espacio también hace parte de... Y hay una condición especial, y es que tiene que ver con la definición de cobertura, que ya vamos a verla acá, y es la noción de que el elemento, ya sea un equipamiento o un espacio público, puede tener una población aferente, que la relación que existe entre el elemento y la población aferente que hace servicio o uso de ella, pues es lo que determina unos ámbitos de cobertura. Si tenemos un parque de barrio, entonces lógicamente la población aferente es la de la barrialidad, y la escala básica o el ámbito de cobertura de ese espacio, pues evidentemente es, algunos le llaman barrial, otros le llaman local, otros le llaman vecinal. Los POT son muy floridos en esas definiciones, y entre el uno, bueno, ellos mismos se contradicen, pues, por todo lo que escribimos, pues, listo. Muchos de estos textos los escribimos arquitectos, de los POT, no los revisaron los abogados, y por ende se van con nuestros errores, que hay que reconocerlos, porque no tienen ese proceso. Ese proceso es muy importante, de que haya esa tamiz y esa corrección de estilo para que eso se vaya como debe ser, con los maestros de la palabra. Entonces, volvamos un instante para soltarlos allí, volver eso. Constituyendo un sistema continuo de espacios físicos identificables como tipos de elementos. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora son unos modelos, gráficamente, de unos modelos urbanísticos de espacio público y equipamiento, y los tipos de elementos desde el espacio público que los constituyen. Bueno, sigamos. Entonces aquí lo que hay son los ámbitos que, digamos, esta forma de entenderlo construye unos ámbitos. Entonces, por ejemplo, el trazado de un barrio de espacio público constituye un ámbito local. Cuando ustedes reúnen varios barrios, seguramente estamos hablando de un ámbito sectorial. Y si subimos en escalas, pues hablaremos de ámbitos rurales, en el caso de lo rural, zonales en el caso del urbano, urbanos regionales, dicen algunos, en cuanto a esa categorización. Habrá que ver cómo son los de cada territorio, o sea, ese es el ejercicio, pues, que evidentemente hay que hacer. Pasemos. Hay unos espacios públicos de valor ambiental, por supuesto. Hay unos espacios públicos de encuentro ciudadano y recreación. Hay unos espacios públicos de servicios colectivos comunitarios. O sea, si ustedes revisan cuidadosamente el 1504, resulta que hay unos espacios, como por ejemplo la alcaldía, si bien es un bien fiscal, de todas maneras es un bien fiscal que brinda servicios a la comunidad en términos de la gestión institucional. Entonces, ese elemento, en los ejercicios que hicimos en espacio público en Cali y en varios otros sitios, por ejemplo en Arauca, hemos considerado que esos espacios públicos, de servicios colectivos comunitarios públicos, son muy importantes y deben, es decir, evidentemente son equipamientos colectivos, pero también se cruzan con el sistema del espacio público. Y listo, y lo que ya vimos ahora, pues que ustedes ya lo vieron. Pasemos. El primero componente es el de valor ambiental, entonces pasemos muy rápidamente. Entonces, ustedes tienen cosas muy parecidas. Si se apaga la luz, pues seguramente verán la belleza de estos espacios. Yo no sé si se pueda lograr, si alguien me puede ayudar allí, a apagar esa luz, para que ustedes vean los espacios que hay en las cuencas de
o quedaríamos con la promesa pues de volverles a mostrar esa diapositiva porque pierde mucho por la luminosidad de acá. Entonces, detrás de la ciudad, en el caso de Cali, lo que hay es un sistema de cuencas que son los que la nutren de vientos y de agua, y esas cuencas pues son evidentemente de una gran belleza. Esta, por ejemplo, es la cuenca de la quebrada del Cabullal. Aquí está el monumento a Yanaconas, y toda esta cuenca alta que hay por acá es la cuenca del río Cali. Este es Terrón Colorado, y aquí se parten las cuencas en el caso de Cali, y esta es una foto de hace unos 25 años del Topacio, donde está el parque del Topacio, en el origen pues de la cuenca del río Pance. Pasemos. Ahora más tarde pues buscaremos apagar y mostrar esa diapositiva. Entonces, alguien por allá me preguntó, pero arquitecto, ¿cómo es eso de que el espacio aéreo, cómo es esa cosa pues? Un ciudadano me dijo, entonces yo le dije, no, muy sencillo, mire, el asunto es, esta está tomada en la colina Mirador de San Antonio, en Cali, y ustedes tienen cosas muy parecidas. Entonces resulta que los techos, que el espacio aéreo que hay de aquí es crucial porque se asocia al mirador. Desafortunadamente pasó lo que pasó, pues pasó, pero esto está, entonces hay que preservar esto pues, digamos, como sea, a lo que sea. Entonces, el techo la teja de barro y los planos de la teja de barro hacen parte del espacio público aéreo, de la vista que hay desde la colina del mirador. Entonces, cuando les mostré eso, ahí sí ya, listo, entendimos. En el caso de otros casos, por ejemplo, este es Imbanaco, antes de que construyeran pues, los edificios del Centro Vida, seguramente algunos de ustedes los conocerán, pero hay unos valores, por ejemplo, en Tequendama, y es el valor, lo que más alumbra de esa foto es por supuesto lo arbóreo, pues sí, el grano pues que nos enseñaron de las construcciones y los predios, pero lo arbóreo es lo que estabiliza esta área, porque digamos, sufrida al interior ya donde están todos los centros médicos y todo esto, pues es un gran sufrimiento porque no hay andenes para caminar, desafortunadamente. Bueno, por supuesto hay espacios donde se funde todo, ¿no? Hay espacios de valor patrimonial, 1962 creo más o menos, esta es una edición como del 86, aquí hay una nueva edición, pero el espacio tiene el valor del corredor del río, tiene el valor del centro cultural de la Tertulia en este caso, y tiene el valor de paisaje de estar pues en función del mirador de Belalcázar. Entonces ahí hay un sistema compuesto que hay que proteger, o sea, están todas las condiciones, están todas allí. En términos del encuentro y la recreación, pues básicamente en el caso de Cali se llegó como a esta conclusión de los espacios de encuentro y recreación pasiva, contemplativa, y los espacios de encuentro y recreación activa, deportiva. Esto ha causado molestia en ciertos técnicos, pero en Cali tocó hacerlo. ¿Por qué? Entonces ahí van riendazos o vainazos. Porque, ¿cuál es el problema? El problema es que algunos técnicos insensibles y algunos políticos y administrativistas insensibles, ¿qué hacen? En el parque del barrio obrero, por ejemplo, dispusieron una cancha, o sea, una cancha para hacer deporte. Entonces, lo que hicieron fue mutilar el parque, o sea, un parque de 1910, hecho con la estructura, 5 minutos, hecho con la estructura de, digamos, de la Cruz de San Jorge, un parque con unos valores patrimoniales, unos políticos que tomaron decisiones y unos ingenieros que tomaron decisiones, no les importó esos valores y destrozaron ese espacio. Entonces, hay unos espacios que definitivamente no admiten, hay unos espacios de alta protección que definitivamente no admiten esas dotaciones recreativas deportivas, donde definitivamente no hay que dejar hacer canchas. Entonces, eso es muy importante que lo consideren. Ustedes tienen asuntos por ahí parecidos, entonces... Y en estos, pues sí, hay áreas de la ciudad donde esos modelos, pues, se pueden ejecutar. En mis 5 minutos, entonces, mi asistente me ayuda. Entonces, tenemos la explanada del Parque Panamericano, que es Monumento de la Nación. Listo, pasemos, como para poder ilustrar eso. Ese es uno solamente del sistema de espacio público colectivo comunitario, los equipamientos colectivos. Pasemos. Entonces, por ejemplo, los edificios públicos
Entonces aquí tenemos un conjunto, un complejo, ¿no? Está el edificio público, está la plazoleta y está el parque del área del CAN. Entonces ahí está como fundido todo, ¿no? El equipamiento, el espacio público de carácter pues duro y de encuentro, y el espacio de recreación que es el parque. Pasemos. En los espacios públicos de movilidad, claro, pues hay un recurso, y es acudir a los modos para poder categorizar, que creo que en general todos estamos como de acuerdo en esto, y eso está muy bien. Hay unos espacios públicos como que propios de cada modo, perfecto, y hay algunos espacios que los admiten a todos, que son muy interesantes. Entonces esos espacios son de especial atención, esos espacios que son de alcance urbano o urbano regional, que admiten a todos esos modos, son muy importantes. Por supuesto hay espacios públicos de otras categorías de movilidad, hay corredores férreos, listo, y habría, dependiendo, en Buenaventura el problema ya me cambia, porque en Buenaventura el problema es de otras dimensiones, pues, y con otros espacios públicos, que lo siguen siendo, ¿no? En el caso de Cali, alguno de los equipos consultores que se ganó pues una de las licitaciones para los diseños del mío no entendía por qué nosotros insistíamos tanto en la relación con el paisaje, digamos, de los cerros y estos elementos orográficos. Entonces hubo que mostrárselos en fotos. Algunos dicen hoy con plastilina, pues, para que entendieran visualmente pues cómo era la cosa. Entonces cuando lo vieron dijeron sí, hemos entendido, listo. Esta está muy alumbrada. Esto es antes de intervención del corredor esta es la carrera 10, esta es la 13, por donde va el sistema integrado de transporte masivo. Y esto es alguno de los espacios peatonales del centro, en la 11, digamos, espacios que se peatonalizaron desde 1986. Pasemos. Estas son nuestras avenidas antes de la intervención del sistema integrado de transporte masivo. En el caso de la Avenida de las Américas, digamos, con su sistema de pórticos, pero realmente son avenidas estrechas, ¿no? O sea, donde la capacidad de lo que cabe por esas avenidas, 28 metros desde aquí hasta acá, entre edificios. Entonces, manejar esos espacios es complejo, no es fácil, porque nuestras avenidas no son las grandes avenidas pues de otras ciudades. Pasemos. Esta es Santa Librada antes de la intervención. Entonces, esta foto yo la tomé deliberadamente para mostrarle a los consultores de la Universidad Nacional que el paisaje y el espacio, ellos estaban diseñando un puente peatonal aquí, que el espacio, el paisaje y el espacio público de movilidad de la ciudad eran muy importantes y había que manejarlos pues no con un criterio ingenieril, o sea, ese criterio sí va, pero va en lo que le toca, sino con un criterio espacial, donde esto no es una B1, sino que esto es una avenida con un corredor integrado de transporte masivo. O sea, eso es otra cosa. Se parecen, pero no son lo mismo. Pasemos. Yo ya voy a acabar. Esta es una foto de Barcelona. Entonces, la muestro simplemente para mostrar, digamos, una apuesta de una urbe por el espacio público. Es decir, si hay una urbe en el mundo que ha apostado por el espacio público desde hace ya bastante tiempo, esa es esta, y por unos corredores integrales de movilidad. Entonces, por este corredor, por aquí por debajo va el metro, va pues por supuesto la ciclovía. Esto ya lo han mejorado más todavía de cuando yo tomé esa foto, como en el 2000. Por supuesto hay senderos, hay andenes de 6 metros, 8 metros, no me acuerdo, y digamos, y el mueble urbano, este es el paradero. Entonces el paradero no estorba con la percepción visual de todo el corredor. Entonces, volvemos un momentico para mostrar una cosa. Mostrar que esta es la Rambla de Cataluña, ya con la intervención última que se le hizo, y realmente la cebra aquí mide más de 20 metros. O sea, entonces eso ya le revela a uno que la cosa es importante y que no es un discurso como forzado pues de un POT, sino que la cosa es real, pues que la apuesta es real. Pasemos. Y mostrar los modelos. Entonces, esta es como la base geográfica de la ciudad, en el caso de Cali. Estos son los elementos, todos pertenecen al sistema del espacio público también, pero tienen que ver con la base de la geografía. Entonces, como esta presentación les va a quedar a ustedes, pues ustedes la van a auscultar y revisar y explorarán pues lo que pueda aportarles ella. Pero sí se hizo con el plan de paisaje de la ciudad, sí se hizo una revisión de cuáles eran esos elementos, sobre todo esas cuencas, y esos 7 ríos, pues, y esos elementos en el caso de Cali. Pasemos. Y entonces, aquí sí está el llamado
donde está lo más fuerte que yo pueda decir, y esto va por lo cualitativo. Esto no va por los 2.62 metros cuadrados por habitantes, sino que va por lo cualitativo desde el punto de vista urbanístico y espacial. Entonces resulta que hay un primer modelo, este es un plano de 1790 de Cali. Este plano es maravilloso porque ahí están los elementos que constituyen los tipos del espacio público, algunos de los cuales todavía están presentes ahí, que son con los cuales uno tiene que lidiar. O sea, ¿qué le toca al POT y al posible plan maestro de espacio público? Le toca decir qué es lo que va a hacer con lo construido en 480 años. Eso es lo que tiene que decir. Eso es lo jodido que tiene que decir. ¿Cómo va a ser y cómo va a tratar eso? Entonces, aquí hay una antigua plaza mayor, que ustedes ya saben todos cuál es, unas plazoletas en frente de las iglesias, unas capillas, unas calles tradicionales de centro histórico, y un cuartel. Algunos de aquí seguramente saben que en este momento los cuarteles de la época son los barrios desde hace más o menos un siglo, que así cambió el nombre en el castellano. Pasemos. Por supuesto hay unos modelos urbanísticos propios de ese momento, y aquí está la localización en la ciudad. Pasemos. Aquí sí voy a ir pues a saco. Aquí está el reconocimiento que se hizo con un estudio diagnóstico del centro de esos tipos de espacio público. Entonces se hizo el reconocimiento de cuáles eran esos tipos y dónde estaban y cómo eran. Listo. Algunas fotos hacia comienzos del año 2000 de esos espacios que se han transformado. Pasemos. Este es un texto muy bello traducido de un arquitecto muy reconocido en su momento que se llamaba Louis Kahn, donde él habla del valor de la calle y de lo que significa la calle como espacio público. Entonces, voy a hacer esta diferenciación, pero no por querer ofender a nadie, a ningún profesional, sino porque eso es lo que a nosotros nos toca como profesionales. Para un ingeniero de vías, la calzada es el tipo de vía, B1, B2, B3, B4, es lo crucial. Y las unidades de medición de flujo son cruciales, por supuesto. Eso es su experticia, eso es su tema. Pero para nosotros el problema es de qué tipo espacial es la calle. Entonces para nosotros la calzada, el andén y la calle como espacio integral entre paramentos sí es muy importante. Entonces, si es una calle tradicional de centro histórico de Popayán, el tratamiento para que no llegue cada alcalde, digamos, a través de proyectos puntuales y desarticulados, como de hecho sí ha sucedido en Cali. Entonces cada alcalde aparece con unos proyectos por ahí puntuales a hacer lo que él y sus técnicos creen que hay que hacer, y lo que terminan pasando son unos exabruptos de unos personajes que no tienen una sensibilidad ante el problema de cómo deben ser los espacios públicos de la ciudad desde el punto de vista espacial, no desde el punto de vista del flujo, lo cual es distinto. Entonces, esa distinción es muy importante, pero esa distinción hay que hacerla siempre. O sea, por supuesto que sí hay que hacerla. Pasemos. Las calles, entonces, sí tenemos unas calles, como por ejemplo la calle de la Escopeta, que es una calle, digamos, de lo que permanece de esa tradición, una antigua calle empedrada de Cali. Pasemos. Los espacios del borde del centro, o sea, de esa plantica que les mostré ahora, entonces hay unos espacios que, como se consolidó urbanísticamente el centro, armó esos espacios. Pasemos. El caso que les referí del parque del Barrio Obrero, pero la foto antes de que le metieran mano, ¿no? Esta foto es como del 89 más o menos, antes de que se lo tirotearan. Entonces, realmente ahí sí estaban las familias del Barrio Obrero, digamos, disfrutando de ese espacio, pero ya no es posible, el espacio se desconfiguró. La calle tradicional, por ejemplo, del Barrio Obrero en ese modelo que les mostré, pasemos. Entonces, digamos, ese primer modelo tiene que ver con esto. Después vienen unos modelos de extensión de ese núcleo. Esos modelos están muy sobre esta mancha. O sea, el núcleo se extendió. ¿Cómo se extendió? Entonces, aparece la primera noción de un parque urbano. Ese es el parque del acueducto. Entonces, hay un parque urbano y se llama del acueducto. Entonces, ahí está la tipología, ¿no? Entonces, hay que tratarlo en función de eso. Y eso debe quedar estructurado básicamente en lo básico, en el POT, y así quedó, sí está ahí, menos mal. Y en sus instrumentos, ¿qué es lo que hay que hacer con él? Pues, ¿cómo se le puede intervenir? ¿Qué es lo que hay que hacer con él? Hay unos modelos de extensión del núcleo, entonces miremos los dibujitos que son muy chéveres, esos sí los van a animar más todavía, creo yo, eso espero. Pasemos.
Entonces, este es el modelo pues, del parque urbano, en el parque del acueducto, hace más o menos unos 25 años, pues, pasemos. Estas eran las relaciones espaciales desde el parque del acueducto hacia el barrio de San Antonio, pero siempre ese modelo español de coloniaje fue cuidadoso en las relaciones pues, de paisaje y en las relaciones de trazado. Pasemos. Por supuesto hicimos un paseo urbano, el único que tenemos, que se llama Paseo Bolívar. Entonces, ojo, apareció un tipo de espacio público que se llama paseo. Entonces, el alcalde Ospina quería poner aquí una espada y un monumento a una espada. A él le importa el simbolismo de la espada, pues, listo, pero esa espada aquí hubiera sido un exabrupto y un desacierto. Menos mal, el Comité de Patrimonio no lo dejó poner esa espada ahí. Listo. Aquí hay unos valores muy fuertes porque el paseo de Bolívar es un paseo, digamos, centenario, con unos árboles, bueno, las ceibas centenarias creo que no quedó una, pero pues como hay un programa de renovación de esas ceibas, pues el espacio siempre va a tener ceibas, lo cual es maravilloso. Pasemos. Por supuesto hay un espacio que si bien es de movilidad, apareció en la ciudad como un corredor férreo y ha tenido una evolución en el tiempo. Aquí hay unas reservas de movilidad, ¿ya? Entonces, digamos, eso está reservado para hacer movilidad. Cali está pensando en integrar esto a un proyecto que se llama Corredor Verde, eso va bien, yo creo que eso va por buen camino, en el sentido de respetar esas tipologías y respetar esas condiciones. Pero hay proyectos inclusive que están planteando en poner el rumbódromo en este espacio. Pasemos. El modelo de primera periferia, entonces, un modelo muy interesante, este modelo del barrio San Fernando. Entonces ahí están todos los elementos nuevos que aparecieron, ¿no? Gran equipamiento urbano, las avenidas, entonces apareció la calle Quinta, avenida Vallecilla, no es tío mío, pues no van a pensar eso, la avenida Roosevelt, este es el Parque del Perro del Corazón, este es el Parque Panamericano, los equipamientos, realmente aquí la ciudad construyó un modelo urbanístico. Los técnicos han discutido mucho en qué modelo es, si es republicano, si es, bueno, como se llame, el hecho es que ahí está. Entonces, aparecen unas nociones nuevas de espacio público en la ciudad que sí son muy importantes, pasemos, como por ejemplo los parques del barrio San Fernando y el hecho de que estos primeros barrios son los primeros barrios del sur con antejardines y arborización. Entonces, cuando ustedes ven la aerofoto de Google Earth, ustedes se van a dar cuenta que hay una diferencia muy grande en el nivel de arborización que está permitida básicamente por los antejardines. Pasemos. Estos modelos de extensión del núcleo, pues esto cada vez se va a ir degradando más. Entonces, estos modelos simplemente extendieron el núcleo, pero no hicieron espacios públicos, hicieron muy poquitos o no hicieron. Hay barrios que no tienen espacio público efectivo y que no tienen equipamiento. Entonces, en ese momento no se los exigían, simplemente estiraron las calles, digamos a principios del siglo XX hasta bien entrados los 40, hicieron unos barrios que son muy carentes de esas condiciones. Vamos a mirar el caso de Popayán, pues cuál puede ser la condición. Hasta aquí hemos desarrollado la ciudad, aparece esta mancha amarilla, que algunos la han llamado modelo moderno de expansión, es decir, la ciudad se expandió, creció como 10 veces su tamaño. ¿Con qué creció? Con unos inventos nuevos, con unas sesiones de espacio público y con unos equipamientos localizados en función de esas sesiones. Entonces, ese es un modelo, hay un modelo de ocupación informal y hay unos modelos de suburbia que se hicieron esto se hizo simultáneamente en cierto periodo histórico, o sea, las tres cosas se hicieron casi al mismo tiempo. Entonces, miremoslas. Entonces, en el caso de San Fernando, para los Juegos Panamericanos se incrustó una explanada, digamos, antesala de escenarios deportivos. Listo, pasemos. Monumento Nacional. Es que ahí hay exabruptos también, ahí hay exabruptos, pero si me meto en ellos no acabo, entonces no puedo contarles los exabruptos que hicieron ciertos alcaldes y directores de Metro Cali allí. Entonces, no un exdirector que está sentado aquí, eso sí lo aclaro. Aquí hay un exdirector que está sentado aquí, pero él no fue, eso sí lo aclaro. Bueno, entonces hay unos barrios de estos barrios de los comienzos de los 60 que empiezan a tener sus
espaciecitos en los bordes y sus equipamienticos educativos en sus bordes. Listo, entonces, ¿qué es lo típico? Unas avenidas de borde perimetral y esas condiciones que les digo, y aparecen las peatonales. Entonces ahí están las benditas peatonales, aparecen nuevos inventos tipológicos del espacio público en el tiempo. Pues, listo, pasemos. Y entonces los modelitos de ese modelo, de esa mancha amarilla, pues son de este orden, ¿no? Entonces hay unos barrios muy interesantes, pasemos, no molesto más. Este es el barrio Tequendama, que pertenece a ese modelo. Listo, pasemos. Este es el barrio Ciudad Córdoba. Este tiene un invento nuevo que se llama Parque Lineal. Desde aquí hasta aquí mide 1500 metros. Desde aquí hasta aquí mide 70. El problema es cómo se maneja eso y cómo se hace para que esto no se deteriore. Ese es el problema. Entonces, esto aquí le montaron equipamiento, aquí hice una unidad recreativa, esto se mantiene lleno de camiones y buses. Entonces, hacer espacios de este tipo tiene sus problemas de manejo. Entonces, listo, pasemos. Entonces, son espacios inconmensurables, ¿ya? Estas son las tributarias peatonales. Entonces, realmente ahí sí hay una, digamos, hay como una degradación del espacio público, pues, en ciertas condiciones. Ya el modelo no contribuye, no permite. Los otros inventos que llegaron a la ciudad son la unidad deportiva, la unidad residencial y el centro comercial. Estamos hablando de comienzos y mediados de los 70. Entonces, esos inventos condicionan el espacio público de nuestra ciudad totalmente y, digamos, el modelo de esa, son parte de esa mancha amarilla, son parte integral de esa mancha amarilla. El problema es qué haces con esto. Entonces, tenés que terminar cerrándolo, y estos espacios después terminás metiéndole aquí patinódromo y llenándolo de artefactos, pues, hacinados. Entonces, esas ciudadelas deportivas pues terminan siendo así, desafortunadamente. Pasemos. Entonces, aquí están los testimonios, pues, de la una y la otra. Pasemos. Tenemos una maravilla. Entonces, aquí metí las antes de la intervención con el corredor del transporte masivo. Entonces, sobre la carretera, sobre el camino a Popayán, que después se volvió carretera Cali-Jamundí, que después se volvió carretera Cali-Popayán, que después se volvió calle Quinta. Hoy en día es un corredor integral de transporte masivo. Entonces, la evolución del espacio y de sus condiciones, de todas maneras, sostiene estos árboles que tienen más o menos unos 65 años. Entonces, hay barrios dentro de ese modelo, pues, que tienen características muy especiales, con unos parquecitos lineales y con avenidas residenciales, pero muy arborizadas. Entonces, al mismo tiempo, les estoy ilustrando las tres manchitas esas que les mostré ahí. Las rojas pegadas a la ladera, pues, tienen esto, ¿no? Y lo que tienen, pues, básicamente esta tipología de espacio público se llama escalinata, pero pues las condiciones de esas escalinatas, digamos, eso lo que necesita es mejoramiento, ordenamiento, el tratamiento de esa tipología tiene que ver con eso. Pero lo difícil es, esto está tan saturado, lo difícil es dónde dotar espacio público, sabiendo que ese espacio público no fue previsto originalmente, ¿no? Entonces, ahí vienen unas intervenciones y unos tratamientos correspondientes a ese modelo urbanístico. Pasemos. Digamos, las galerías, pues, pegadas a la ladera, como la de Siloé y la de La Nave, pues son espacios muy contrechos, demasiado hacinados, con muchos problemas, digamos, de resolución. Todavía siguen siéndolo. Pasemos. Y en el modelo, creo que era verdecito, pues aparecen unos espacios que, si bien son verdes, tienen unas cosas que no son de enorgullecerse mucho. Hay un modelo que se llama el modelo de la ciudad jardín. O sea, a nosotros también nos llegó el modelo de la ciudad jardín. El asunto es que nos llegó 80 años después. Listo. Y también nos llegó el modelo de la parcelación. O sea, la tipología urbanística se llama parcelación. Pues, ¿y cómo se llama el barrio? Pues parcelación. Entonces, pero el asunto es que aquí no hay andenes. Aquí no hay andenes. O sea, las calles de esta área no tienen andenes. Y aquí pues no hay nada pues, de andenes, aquí no hay calzadas, ahí es callejones. Entonces la tipología degradada de este espacio son los callejones. Pasemos. Y el desastre se complementa con lo último, pues el desastre se complementa con lo último porque lo último es modelos de los conjuntos de las urbanizaciones. ¿Y cuáles son los aportes?
Los aportes son las zonas verdes residuales y fragmentadas, las zonas verdes concesionadas o privatizadas y los equipamientos básicamente ocupando las sesiones. Esos son los aportes, pues, que manejar eso ya cuando usted entra en esa realidad, pues eso no es fácil y le corresponde a no tanto a un POT, pero sí a un plan maestro decir cómo manejar eso. De esos modelos heterogéneos, pues hay unos aportes, ya voy a terminar. Entonces, los aportes, digamos que son como penas morales, se llama el cinturón ecológico. Entonces, lo que hizo la ciudad fue que cogió el cauce de un río, que era el río Meléndez, y básicamente lo tapó, y hizo sobre la tapada, y lo desvió con un curso por el canal CBC, lo desvió, y lo que hizo fue, la pena moral es un cinturón. Pero el problema es que por ese cinturón, pues lo que metió fue torres o líneas de alta tensión y básicamente canales de desagüe. La ciudad tiene que invertir muchísimo para recuperar estos modelos, estos tipos de espacio público. Cinturón ecológico. Defíname cinturón ecológico. Listo. Aparecen otros como en el borde de esos canales, sobre todo en el oriente de la ciudad, los ecoparques. Entonces, la pena moral ya tiene que ver con el resarcimiento moral de haber permitido hacer todas estas cosas, tiene que ver con hacer ecoparques, ya entonces donde la presencia, pues, de lo verde y de la condición eco, pues es dominante. Pero simultáneamente, pues el aporte es el área de sesión ocupada, fragmentada, con equipamiento. Entonces, primero llega el cura, o sea, dejan un espacio de 200 por 200. Primero llega el cura y hace la iglesia, al lado hace la casa cural. Después llega la fundación de la congregación del cura y hace el colegio, y después hacen el preescolar. Entonces, eso no estoy diciendo mentira, o sea, eso ahí la foto que sigue lo evidencia. Esta es Fe y Alegría. Entonces hizo otro acá, y hizo en una sesión que originalmente medía 150 por 150. Es un desastre, o sea, es un desastre. Las calles de ciertos barrios del oriente, pues son calles que el espacio público es la calle, ¿no? De la calle residencial, pero digamos en este caso de un barrio popular que tiene todas estas dotaciones, pues, asociadas a la calle. Pasemos. Y para terminar, creo yo, vamos a ver que las últimas contribuciones, en la Comuna 22, pues un centro integrado de equipamientos. Ya la decisión es integrar los equipamientos y el espacio público para tratar de darle manejo. La decisión es hacer espacios, ya no los parques lineales, sino espacios, compartir, hacer parques más pequeños, lo cual puede ser una decisión acertada, 60 por 60. Pasemos. Y listo. Y no dejemos allí. Vámonos a una última foto de esa parte de equipamiento para mostrar unos modelos de acá, Jamer, que yo creo que ahí se saltó algo, pero no importa. Si puedes avanzar. Y listo, simplemente dejo la imagen al final. Hacele, No vamos a hablar del equipamiento, vamos a mostrarles dos fotos de dos modelos de equipamiento que tienen que ver con el espacio público. Andate, si el computador lo da. Entonces, igualmente en cada momento de esos hay unos equipamientos que construyó la ciudad, que hacen parte de su historia, que es muy interesante también, pero bueno. Pero yo quiero mostrarles esto, esa. Entonces, las últimas contribuciones en términos de equipamiento son básicamente la noción de hacer un gran equipamiento. Este era el Carrefour, comprado después por los chilenos, y que ahora se llama Jumbo, ¿es que es? Entonces, que lo compraron los chilenos, pero no sé si ya lo volvieron a vender, creo que sí. Y hay unas sesiones por ahí que están cedidas, pero entonces los sesionantes no entregan, ¿no? Las mantienen, digamos, negocian unos contraticos de concesión por ahí con el municipio, digamos, y finalmente este espacio está y no está. Este lo tiene que ceder por obligación urbanística, pero este espacio pues no concurre, o sea, en últimas no concurre. Entonces, listo, muy bien, eso es.